herramienta dentro del programa de mejora del caballo árabe. Este seminario estará impartido por personal de la Asociación de Criadores de Caballos Árabes y organizado por la plataforma Livestock Genetics from Spain, coordinada por FEAGAS y de la que forma parte dicha asociación. Livestock Genetics from Spain es una plataforma para dar visibilidad al grupo operativo Sporgen, cuyo objetivo es crear una estructura de comercialización internacional y promoción del material genético de las razas españolas. Sporgen resultó beneficiar en la convocatoria del año 2019 de una ayuda para la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de producción y sostenibilidad agrícolas, con el título Creación de una estructura de comercialización que analice la situación actual, elabora un plan estratégico de internalización y que dinamice y facilite la exportación de material genético de razas selectas. Es de una duración de 24 meses y está cofinanciado al 80%. Y bueno, sin más dilación, damos paso a recordar las indicaciones para este seminario. Las cámaras y audios estarán automáticamente muteadas, ¿vale? Entonces, por lo que si tenéis alguna pregunta o queréis hacer o tenéis alguna duda, en el botón inferior de vuestras pantallas, que aparecen preguntas y respuestas, lo podéis hacer por ahí y directamente, una vez terminada la ponencia, daremos paso a la lectura. También tendréis otro botón que pone chat, en el que si queréis os podéis presentar, daros a conocer desde donde os conectáis, pero intentar no hacer las preguntas o no trasladarnos vuestras dudas por ahí, porque si se hace muy activo el chat, nos va a resultar mucho más difícil encontrar estas preguntas. Por lo que, si, como decía anteriormente, las dudas en preguntas y respuestas, y una vez que termine la ponente, pues daremos paso a estas preguntas. Y ya para empezar con el seminario, presentamos a la ponente, doña Isabel Cervantes Navarro, responsable del programa de mejora genética del Pura Raza Árabe, y también comentaros que contamos con la presencia de don Manuel Arco, responsable de las pruebas de selección de caballos jóvenes y además manager de redes sociales de la asociación. Así que, sin más dilación, Isabel, el turno de palabra es tuyo, cuando quieras. Muchas gracias, Juan María. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfecto. Bien, pues lo primero, agradecer la iniciativa por parte de la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes. Creo que es una muy buena oportunidad poder presentar el catálogo y bueno, dar una visión general de lo que se está haciendo dentro del programa de mejora genética de esta raza. Y, por supuesto, agradecer a FEAGAS por poner los medios tecnológicos. Bien, mi presentación no quiero que se haga muy larga, pero antes de presentar el catálogo de reproductores no tengo más remedio que poner en contexto al catálogo. Lo vamos a utilizar como herramienta dentro de un programa de mejora genética, pero antes voy a dar unas breves pinceladas de lo que es la mejora genética, dando alguna particularidad en equinos, y voy a poner, digamos, el esquema del programa de mejora de esta raza. El catálogo, creo que así se va a quedar todo contextualizado y se va a poder interpretar mejor cada parámetro que vemos en los catálogos. Bien, la mejora genética es, bueno, busca la selección propiamente dicha genética de los individuos y un programa de mejora lo que se basa básicamente en elegir como reproductores aquellos animales que son genéticamente buenos para que sean los progenitores de la siguiente generación, de forma que así podamos obtener respuesta para una determinada característica generación tras generación. La mejora genética en equinos tiene una problemática añadida y es por eso que ha empezado de forma tardía. Nosotros en España no se empezaron a hacer los mimbres de la mejora genética en equinos hace escasamente, no llega a 20 años, sabiendo que el intervalo generacional en estas poblaciones es muy alto, pues llevamos poquito tiempo, ¿de acuerdo? Esto viene dado de la especie. Uno, cuando establece un programa de mejora, necesita tener unos objetivos de selección lo menos subjetivos posibles, y como podéis imaginar, todos los que estáis ligados al mundo del sector equino, la mayoría de los rendimientos que tenemos en equinos están sometidos a un cierto grado de subjetividad, más que nada por influencia ambiental, mismamente por el hecho de que son manejados por un jinete. ¿De acuerdo? Además, estos objetivos de selección, una vez que se deciden, hay muchas formas de medirlos, de forma que un objetivo que puede ser que un animal gane carreras se puede medir de muchísimas formas. Se puede medir mediante un puesto clasificatorio, mediante un tiempo, mediante tiempos, en el caso del tiempo de recuperación. En fin, hay muchas formas de medir el rendimiento de ese objetivo.
problemas en la recogida de información son comunes en general a todas las especies, pero sí que aprovecho aquí a comentar que un programa de mejora no es nada sin información. O sea, la información que se recoge es valiosísima, es necesaria, tanto de rendimientos como de información genealógica. Siempre hay estos problemas y en equinos, como hemos empezado hace poco, como quien dice, pues lo sigue habiendo. Además, cuando ya nos vamos a aplicar los modelos genético-estadísticos, que son con aquellos que los que trabajamos para hacer estos catálogos de reproductores con información genética, pues hay dificultad en extraer qué parte es genético de lo que estamos observando. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y finalmente, el quinto punto es algo atribuible a la fisiología de la especie. Tenemos un escaso rendimiento reproductivo, aunque obviamente las técnicas actuales de reproducción esto lo mejoran muchísimo, pero el hecho de que tengamos que esperar mucho para que un animal pueda mostrar su rendimiento hace que el intervalo generacional sea largo y que sea lento el proceso de mejora, ¿de acuerdo? Bien, el programa de mejora del caballo de pura raza árabe comenzó en 2005, ¿de acuerdo? Hace ya unos cuantos años. En la actualidad se ha adecuado a la nueva normativa, al nuevo Real Decreto de Zootecnia publicado hace 2 años. El objetivo general de este programa de mejora es, bueno, pues es general porque casi se puede aplicar a cualquier población, ¿no? Queremos que un animal que destaque en la competición hípica que participe y además mantenga las características raciales, ¿no? de esta raza. Luego, como objetivos específicos, pues tenemos aquí, os he marcado en azul, pues una morfología funcional unida a un temperamento y movimientos adecuados para un caballo de silla y además, principalmente, nos vamos a centrar en un buen rendimiento en las carreras de resistencia, aunque es una raza muy versátil que está abierta a otras disciplinas como sabéis. Esto que está en azul, digamos que serían los objetivos y lo que tengo aquí abajo son las formas de medirlo. La morfología funcional y el temperamento y movimiento se está midiendo, se está recogiendo, digamos, el control de rendimiento mediante la calificación morfológica lineal, que eso es una ficha diseñada específica para la raza y los que estéis vinculados a ECA y al programa lo conocéis. Y el rendimiento en carreras de resistencia, que es en lo que yo me voy a centrar, porque vamos a hablar de un catálogo principalmente donde hay animales reproductores mejorantes y jóvenes reproductores recomendados para RAID, se mide mediante una serie de criterios o controles de rendimientos que vemos aquí, pues, mediante un puesto clasificatorio, mediante una característica que es que el animal se clasifique o no, es decir, ya sabéis que en las carreras de RAID pues, el animal puede acabar la carrera o ser eliminado y no acabarla. Y también mediante los tiempos, tanto los tiempos en marcha, es decir, el tiempo en el que el animal está recorriendo esos kilómetros que tiene que hacer, y también los tiempos de recuperación. Ya sabéis que esto también es importante por el hecho de tener que pasar un control veterinario para seguir continuando las carreras. En cuanto a, y un poco andando en los controles de rendimientos, la calificación morfológica lineal se hace para animales que tienen 4 años o más. Las pruebas funcionales para RAID se recogen, los datos se recogen principalmente en las pruebas de selección de caballos jóvenes y las pongo aquí en negrita. Estas pruebas de selección de caballos jóvenes son importantes porque se diseñaron con el objetivo de poder obtener un rendimiento de los animales lo antes posible para poder valorarlos genéticamente al propio animal y a sus ancestros, ¿de acuerdo? Son principalmente para animales de entre 4 y 7 años, se está incentivando que participen animales jóvenes, son obviamente pruebas adaptadas a animales jóvenes y son un pilar fundamental en el programa de mejora. Por supuesto, las pruebas federativas cuentan. De hecho, tenemos la suerte de contar con la colaboración de la Real Federación Hípica Española, que anualmente nos cede los datos de las pruebas que están informatizadas. ¿De acuerdo? Y aquí aparecen, pues, lógicamente, caballos de todas las edades. Bien, voy a permitirme el lujo de un poco pararme en esta diapositiva. Imagino que todos los oyentes conocen de sobra el RAID, pero quiero hacer unas breves anotaciones para que un poco
se pueda entender por qué tenemos que hacer catálogos con información genética. O sea, cuando un animal hace una prueba de RAID, hace largos recorridos, es una prueba que es contrarreloj, son recorridos que no están estandarizados, son a campo otra vez. Hay unas asistencias durante esos recorridos, hay una recuperación y hay un control veterinario para que el animal, antes de continuar, tenga digamos, una garantía veterinaria. Simplemente un poco porque reflexionéis, o sea, el rendimiento que obtenemos de un caballo después de una carrera de este tipo está muy influenciado por el ambiente. Es decir, la estrategia, por ejemplo, la estrategia del jinete va a ser fundamental a la hora de obtener ese rendimiento. Es decir, lo que nosotros observamos va a ser fruto tanto de la genética del animal como de su ambiente. Un animal que es genéticamente bueno puede tener una mala carrera si por ejemplo, el jinete no tiene un buen día, ¿de acuerdo? Entonces, este es el gran reto de las valoraciones genéticas, poder separar el componente ambiental del componente genético. Bien, ¿qué es una valoración genética? Una valoración genética lo que busca es un índice genético, o sea, para una característica. Veremos también que esas características se pueden englobar en índices genéticos globales. Para hacer una valoración genética utilizamos una metodología genético-estadística que se denomina BLUP. Es conocida en el mundo de cualquier programa de mejora de cualquier especie. Las siglas en castellano serían mejor predictor lineal insesgado, ¿vale? Estamos hablando de metodología estadística. Y para hacer este BLUP necesitamos datos, los controles de rendimientos, los resultados, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del RAID, los resultados de las carreras, bien sean tiempos, si el animal se elimina o no, puestos clasificatorios. Y además necesitamos, bueno, de hecho, los rendimientos también podrían ser morfológicos. Si estamos trabajando con esos datos en ese momento, también pueden ser morfológicos. Nos vamos a centrar en los funcionales. Además de esos rendimientos funcionales, necesitamos conocer qué factores ambientales han influido en ese rendimiento. Por ejemplo, el jinete que ha montado el caballo, el sexo del caballo, la edad, el concurso en el que ha participado, por ejemplo. Y además, fundamental, necesitamos la genealogía de los animales participantes. Esto es muy importante porque una de las bondades del BLUP es que nos permite obtener valoración genética de aquellos animales que, aunque no han competido, sí que tienen un pariente con dato, bien sea hijo, primo, bisabuelo, da igual lo lejano que sea el pariente, si está conectado genealógicamente, aunque con mayor o menor precisión, vamos a obtener una valoración. Bien, digamos, este esquema, al final lo que resume es esta ecuación que trabajamos en genética muchísimo, es que el fenotipo, es decir, lo que yo observo, el fenotipo es lo que nosotros observamos, es igual al genotipo, es decir, a la genética del animal más el ambiente que le rodea. Cuando hacemos una valoración genética estamos buscando esta parte, ¿vale? Separando lo que es el ambiente de forma que yo pueda seleccionar el animal genéticamente por su valor genético, que es lo que yo sé que va a poder permanecer en la siguiente generación. El ambiente, como podéis imaginar, es cambiante. Bien, ¿cuáles son los caracteres que venimos empleando en la valoración genética para el RAID? Bien, en función de las pruebas de las que estemos hablando, nos vamos a centrar en unos caracteres u otros. En las pruebas de selección de caballos jóvenes, en la actualidad, estamos utilizando 3 criterios, 3 caracteres para los cuales se hace la valoración genética. El primero de ellos es el tiempo en marcha, medido en horas. Ese es el tiempo en el que el animal está en camino, ¿vale? Lo separamos del tiempo de recuperación, que lo estamos trabajando en minutos, el tiempo que tarda el animal en pasar el control veterinario. Y la tercera característica que estamos valorando genéticamente es un poquito largo decirlo, ahora mismo en castellano tenemos este nombre, probabilidad de no ser eliminado. Sí que me vais a permitir que utilice la palabra inglesa, placing. En algún sitio de la presentación va a aparecer placing, por
que es una palabra más corta y para hacer las tablas me ha venido mejor, pero es probabilidad de que un animal acabe la carrera, probabilidad de no ser eliminado. Este carácter es dicotómico, tenemos solo dos clases, uno es eliminado y dos es no eliminado, dos es se acaba la carrera. ¿De acuerdo? En el caso de las pruebas federativas estamos trabajando también con la probabilidad de no ser eliminado igualmente, y en las pruebas federativas estamos trabajando con el puesto clasificatorio, el ranking en el que llega, vamos, el ranking de la carrera. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los caracteres que van a aparecer con valoración genética en el catálogo para las fichas de RAID. Bien, ¿y qué datos utilizamos? Los datos, como he dicho al principio, un programa de mejora sin datos no es nada. Es decir, la recogida de datos tiene que ser exhaustiva y estandarizada, y cuantos más datos se tengan, mejor. De prueba de selección de caballos jóvenes tenemos acumulados más de 2.000 participaciones de 1.106 caballos distintos, y el periodo pues, es desde que comenzaron los ciclos, de 2006. Hay que decir que esto es información acumulada, es decir, la valoración genética se hace de forma anual y se emplean todo el histórico de datos. Es decir, cada año lo que se hace es añadir los nuevos registros del nuevo año y se acumulan al histórico. Y la valoración genética se repite para todos los animales, los que ya había y los nuevos, cada año. Veis que la mayor parte de estos caballos son de pura raza árabe. En cuanto a las pruebas federativas, tenemos unos pocos datos más, el periodo es más amplio, ¿vale? Desde el año 2000 son casi 7.000 participaciones de más de 1.500 animales, de 1.672 exactamente, e igualmente el porcentaje de pura raza árabe también lo tenemos bastante igualado a las pruebas de ciclos, a un 70%. Además de las participaciones, tenemos que utilizar la genealogía, como hemos dicho anteriormente. Tenemos una información genealógica son datos de la última valoración. Son casi 12.000 animales en la genealogía. Es decir, lo que hacemos es todos aquellos animales participantes se identifican y se traza su genealogía hacia atrás, ¿vale? De forma que al final en la genealogía tenemos animales participantes y ancestros. Y de estas genealogías veis que un gran porcentaje son animales de pura raza árabe. Bien, ¿cómo aplicamos esta metodología Bloop? Una vez que ya conocemos en esta tabla, os he querido ilustrar aquí en la primera fila, tenéis los diferentes caracteres, los diferentes criterios de selección que estamos valorando genéticamente. ¿De acuerdo? Tiempo en marcha, tiempo de recuperación, el puesto y el placing. El placing ya sabéis que está tanto en pruebas de selección de caballos jóvenes como en las pruebas federativas. Este dato, es decir, el tiempo en marcha en horas para un individuo, o bien cualquiera de los otros, podemos utilizar de ejemplo, viene dado, es decir, lo que yo observo, este tiempo en marcha que yo he anotado, que estoy observando, va a estar igualado. Veis que es una ecuación en la que he identificado las diferentes, digamos, efectos o factores que están influyendo en este rendimiento. O sea, en toda ecuación para cada dato vamos a tener siempre el promedio, ¿vale? Ese dato se ha producido por un animal que es de un sexo determinado, macho, hembra o castrado. Ese dato se ha producido por un animal que tiene una edad en concreto, que ha participado en un concurso en concreto, que ha sido montado por un jinete en concreto. Y además, los dos siguientes efectos que tenéis aquí, la interacción jinete-animal es otro efecto que se suele incluir en los modelos, porque un jinete no tiene por qué tener el mismo feeling con todos los animales que maneja. Igualmente esto puede venir dado por el animal. Es decir, hay veces que esa interacción, ese feeling entre el animal y el jinete también tiene influencia y es ambiental. Este efecto que aparece aquí, que se denomina ambiental permanente, no es más que
un factor que acompaña al animal durante toda su vida, pero que no es genético, ¿vale? Esto podríamos poner un ejemplo, como por ejemplo un animal que tuvo una lesión en algún momento de su vida, de esa lesión se ha recuperado totalmente, pero ha podido dejar algún efecto sobre su rendimiento que no es genético porque es algo adquirido, ¿vale? Esa lesión, pero que aunque se ha recuperado le ha dejado una merma sobre su rendimiento. Eso no es genético y va a acompañar a todos sus rendimientos. Por eso cuando tenemos datos, más de un dato por animal, que es lo ideal en este tipo de valoraciones genéticas funcionales, tener datos repetidos de un animal, es decir, datos de diferentes carreras, yo puedo ajustar ese efecto que es individual y que no es genético. Al final lo que busco es el elemento estrella de la ecuación, que es el valor genético aditivo. Le llamo aditivo porque nosotros trabajamos en estos modelos con una parte del genotipo que es la aditiva, es decir, vamos a asumir que esa característica que estamos estudiando está controlada por muchos genes que están a lo largo de todo el genoma, no sabemos lógicamente dónde están, estamos trabajando con modelos cuantitativos y todos esos digamos, esos genes que contribuyen a esa característica se suman, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que se le denomina valor genético aditivo. Además, luego tiene una característica que es, digamos, es fácil predecir el valor genético aditivo de la descendencia a partir de los progenitores. Lo veremos luego cuando estemos en las páginas del catálogo. Todo lo que no identifiquemos se va a ir al residuo, al error del modelo. Obviamente, desgraciadamente, carecemos del modelo real. El modelo real tendríamos que conocer cada causa de variación en un rendimiento de un animal y eso es imposible. Al final trabajamos con modelos operativos que son modelos lineales y que se ha demostrado que funcionan muy bien. Al final lo que hace el BLUP es descontar todos los efectos ambientales para poder conocer el valor genético con la mayor precisión posible. Bien. En la siguiente diapositiva os voy a mostrar estos efectos ambientales que os he comentado. Uno de ellos era el efecto sexo, cómo interpretarlo y qué pasaría si nosotros no lo incluyéramos, careciéramos de esa información en los modelos. Aquí os he pintado para la característica de probabilidad de no ser eliminado, el placing, y he puesto los tres posibles sexos con los que trabajamos, macho, hembra o un macho castrado. Las soluciones para estos efectos ambientales, el BLUP las da como, digamos, hay que interpretarlas como funciones estimables. Una función estimable que fácilmente observamos es la diferencia entre sexos. Veis aquí, por ejemplo, que entre macho y hembra no hay demasiada diferencia en el rendimiento, pero sí que lo hay para un animal castrado. Es decir, un animal castrado está obteniendo un mejor resultado en esta característica, está terminando más las carreras. Igualmente para el puesto, no hay excesiva diferencia entre machos y hembras, hay una ligera diferencia, pero es poquita, pero sin embargo los animales que están castrados están obteniendo mejores puestos. Si yo no incluyese este efecto en el modelo de valoración genética, directamente todos los animales castrados me aparecerían mejores que los machos y las hembras, y eso no es... digamos, estaría confundiendo ese efecto de estar castrado o no con el valor genético aditivo del animal, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta. De forma que identificar los factores ambientales es muy importante. Bien, una vez que hacemos la valoración genética, ¿cómo aparecen los valores genéticos? ¿Cómo aparecen esos datos? En los catálogos los vais a encontrar tipificados, transformados a una media 100 con una desviación típica 20. Si habéis echado un ojo al catálogo, veis que vais a ver que es así. ¿Por qué se hace esto? La valoración genética, una vez que nosotros obtenemos los valores genéticos que se obtienen para todos los animales del pedigrí, para una población que no está muy seleccionada, los valores genéticos se van a distribuir con esta forma de campana de Gauss, es una distribución que llamamos una distribución normal, donde el promedio de la característica va a estar aquí, justo aquí, y digamos el eje Y
El eje vertical me está dando la cantidad de animales, la frecuencia con la que yo voy a obtener animales en ese valor genético. En la media van a estar, alrededor de la media van a estar la mayoría de los animales. Veis que aquí hay muchísima densidad. Se tipifica a media 100 y desviación típica 20, se podría elegir otra desviación típica y otra media por facilidad y por poder comparar todas las características, porque vamos a tener para cada característica unos rangos que de hecho todo lo que, si no está tipificado, todo lo que está a la izquierda va a tener valores negativos y todo lo que está a la derecha va a tener valores positivos. Entonces, para facilitar la utilización de los catálogos, lo que se hace es colocar en la distribución de los valores genéticos en media 100 y desviación típica 20, que es una medida de dispersión. Al final, esto lo que significa es que en una población que no ha sufrido demasiada selección, vamos a tener que el 2/3 de los individuos se van a situar entre 80, 100 menos 20 y 120, 100 más 20. Y entre 2 veces la desviación típica, es decir, entre 140 y 60, se van a encontrar el 95% de los animales. Esto me viene muy bien que lo mostrarlo ahora, porque luego vais a ver mejor por qué esos números en los catálogos. Bien, ¿qué animales tendríamos que seleccionar aquí? Pues los de la parte de la derecha. Cuanto más a la derecha, una vez transformada, tipificada la característica, cuanto más a la derecha, mejor va a ser genéticamente ese individuo. Y así es una forma de poder comparar todas las variables, ¿de acuerdo? Es por eso que aparecen esos valores en los catálogos. Bien, ¿todo se puede seleccionar? Pues además de los modelos de valoración genética, los efectos ambientales que se incluyen, cómo se hacen las transformaciones de los valores genéticos, necesito que conozcáis los parámetros genéticos más importantes. Una característica no se puede seleccionar si no tiene una heredabilidad mínima, ¿vale? La heredabilidad es el porcentaje de variabilidad de los fenotipos de lo que yo observo que es de origen genético aditivo en este caso. Es decir, de lo que yo observo, qué parte es genética aditiva. Lógicamente esto es una fracción, ¿vale? Sin ánimo de poner muchas expresiones en la presentación. Es un ratio en el que en el denominador está la variabilidad que se observa y en el numerador está la variabilidad que es de origen genético aditivo. El máximo de la heredabilidad es 1 y el mínimo es 0. Un 0 significa que de lo que yo observo nada es genético. Entonces, entre esos dos extremos, es decir, si la heredabilidad de una característica, yo por mucho que yo quiera seleccionar para una característica, si la heredabilidad es 0, no tiene sentido, no merece la pena que yo ponga esfuerzo en recoger esa característica ni hacer valoraciones genéticas para ella, porque todo lo que se observa es ambiental, no va a poder permanecer y seleccionarse de una generación a otra. Lo contrario, totalmente contrario, sería una heredabilidad de 1. Eso significa que lo que yo observo es todo genético, con lo cual tampoco hace falta que me desarrolle modelos estadísticos muy complejos porque yo viendo al animal yo voy a poder seleccionarlo. Bien, no tenemos, digamos, en caracteres, que lo vamos a ver ahora, los valores. En los caracteres que estamos manejando, lógicamente nuestra heredabilidad no se acerca a 1, desgraciadamente. Son valores de heredabilidad de moderados a bajos, aunque sí son valores perfectamente útiles en un programa de mejora. Pero aquí contamos con una ventaja, y es que si la heredabilidad es bajita, vamos a contar con la información genealógica para poder, digamos, optimizar esa valoración genética y lograr una precisión relativamente adecuada. Bien, ¿cuáles son estos parámetros en estas características que os estoy mostrando? En las pruebas de selección de caballos jóvenes hemos comentado que estábamos valorando genéticamente para estas 3 características. Las heredabilidades las tenéis en la diagonal de la tabla. Para el tiempo en marcha un 0,18, para el tiempo de recuperación 0,26 y para el placing 0,12.
Como veis, no son heredabilidades cercanas a 1, pero sí que yo estoy muy contenta con estos valores de heredabilidad porque con estos valores se puede hacer selección y además están en el rango de lo que se encuentra en otras poblaciones. Además de las heredabilidades que están aquí en la diagonal, hay otros parámetros como las correlaciones genéticas. La correlación es un parámetro que me mide la relación entre dos variables y va entre -1 y 1, pasando por el 0. O sea, una correlación genética de 0 significa que esas variables no están relacionadas, que si yo selecciono por una no va a pasar nada en la otra. Si os fijáis, nuestras correlaciones, que están aquí, fuera de la diagonal, esta sería la de 0,24 entre tiempo de recuperación, menos 0,33 entre tiempo de recuperación y placing, son bajas, no son correlaciones altas, pero sí que se puede extraer alguna conclusión interesante, como por ejemplo esta correlación que es aquí negativa. Esto lo que significa es que si cuando se aumenta el tiempo de recuperación, es decir, cuando un animal tarda en pasar el control veterinario, tiende a no clasificarse, tiende a no terminar la carrera, cosa que si lo pensamos es lógica. En cuanto a los caracteres de las pruebas federativas, que estamos trabajando en la actualidad con 2, las heredabilidades son para el puesto de 0,13 y para el placing de 0,12. Igualmente la correlación entre ellos es baja. Y bueno, son igualmente heredabilidades que se encuentran en otras poblaciones para estas mismas características y aunque no son heredabilidades altas, están funcionando bien para hacer las valoraciones genéticas. Bien, ¿qué otra característica vemos en los catálogos? En los catálogos, además del valor genético del animal tipificado con media 100 y deviación típica 20, vemos otro parámetro que es fundamental, que es la precisión. La precisión nos va a medir, digamos, nosotros no conocemos el valor genético verdadero de un animal, lo estamos prediciendo con los modelos estadísticos que empleamos. De forma que la precisión nos va a decir cuánto nos podemos fiar de ese valor, ¿vale? Y depende tanto de la heredabilidad de la característica, es decir, una característica que tenga una heredabilidad muy alta, fácilmente en las valoraciones genéticas en los catálogos vais a ver una precisión altísima, ¿vale? Fácilmente, simplemente con tener, digamos, tener la suerte de tener mucho componente genético si estamos hablando de programas de mejora genética. Y otra cosa que mejora la precisión de las valoraciones genéticas es la cantidad de información. ¿Vale? Nosotros con las heredabilidades con las que estamos trabajando tenemos que ir a por cantidad de información. Cuanta más información tengamos, mejor será esta precisión. La precisión está entre 0 y 1. Viene muy bien descrito en los catálogos, está entre 0 y 1, con lo cual cuanto más se acerque a 1, mejor. Os voy a mostrar valores de precisión de la última valoración para que os hagáis una idea de los valores en los que nos estamos moviendo. En las pruebas de selección de caballos jóvenes, si hacemos el promedio de todos los animales valorados genéticamente, bien tengan dato o no, bien tengan dato, un pariente con dato, un pariente cercano o un pariente lejano, tenemos estos promedios, ¿vale? Si hacemos el promedio de los animales participantes, lógicamente sube un poquito más y estamos alcanzando algunos máximos que son bastante aceptables, por encima de 0,8 en los tiempos, con lo cual las precisiones van mejorando con cada incremento de datos cada año. Lo ideal es que fuera cercana a 1. En los catálogos alemanes, si tenéis la oportunidad de chequear las valoraciones genéticas, por ejemplo, para el hannoveriano, pues estas precisiones son de 0,99. ¿De acuerdo? Ellos llevan muchísimas décadas, por no decir más de 100 años, haciendo mejora genética y tienen muchísimos datos. O sea, nosotros tenemos que aspirar a conseguir más datos para llegar a precisiones elevadas, dadas las heredabilidades que tenemos. En cuanto a las pruebas federativas pasa algo similar. Si tenemos en cuenta todos los individuos que se valoran, pues tenemos alrededor de un 0,30 de precisión de media en promedio. Para los participantes sube un poquito y ya estamos alcanzando máximos de precisión en algunos animales más que aceptables.
¿De acuerdo? Entonces, esto es un parámetro que lo vamos a ver en las fichas de los animales que salen en los catálogos de reproductores y es importante que lo sepáis valorar porque es tan importante como el índice genético que observáis. Bien, una vez que ya hemos visto lo que hay un poquito detrás, ¿no? de la información que aparece en los catálogos, vamos ya a qué categorías genéticas tenemos en el programa de mejora genética para la raza, para el RAID. Tenemos animales que se pueden clasificar como joven reproductor recomendado. Son animales jóvenes, como la propia categoría indica. No se les exige precisión a los animales jóvenes. Ya sabéis, ahora mismo tenéis en la cabeza qué es lo que significa la precisión. No se exige precisión para otorgar esta categoría. Obviamente sí que se exige que el índice genético sea superior a 100. Tiene que estar en la parte derecha de la distribución que hemos visto antes. Lógicamente tiene que ser apto como reproductor. Y aunque no se exige precisión, es por ello que se le exige, digamos, un poquito de fenotipo, ¿no? de observado. Al menos se les exige 2 pruebas finalizadas, es decir, 2 pruebas en las que han obtenido, han terminado sin ser eliminados. ¿Vale? La idea de esta categoría es probar, aparte de probar estos animales, es fomentar un poquito su uso, que por supuesto participen más y también se utilicen como reproductores para pronto poder tener datos de ellos. Es por eso que no se les exige precisión. Como veréis también en los catálogos, estos animales son siempre poquitos, aunque vamos mejorando cada año. Hay que decir que, bueno, esto nos pasa también con la otra categoría. Los machos suelen castrarse muy pronto, lógicamente, porque los propietarios sabéis cómo manejarlos y el problema que tenemos es que cuando se hace la valoración genética, pues muchos animales que son genéticamente buenos, pues están castrados y no se ha conservado un material reproductivo de ellos, con lo cual pues no pueden adquirir la categoría. Luego tendremos los reproductores mejorantes, que son animales mayores, de al menos 7 años o más. A estos sí se les exige precisión y estamos en unas precisiones de igual o superior a 0,5. Esperemos en un futuro poder incrementarlas en función de cómo vayamos incrementando los datos. Son animales que destacan por rendimientos propios y o de la descendencia. Lógicamente tienen que ser aptos como reproductores y veréis en el catálogo, lo veremos cuando veamos ahora mismo el índice, que lo vamos a ver en nada. Veremos que en los catálogos aparecen reproductores mejorantes con prueba de descendencia, es decir, que son buenos genéticamente ellos y se ha contrastado que tienen hijos con dato y valorados genéticamente. ¿Vale? Porque es importante que sepáis que el reproductor mejorante en algún momento requiere que esa buena actitud genética que tiene para la característica se compruebe en su descendencia. Para eso necesitamos datos de los hijos para poder también valorarlos genéticamente. ¿Cómo se hacen los índices? Esto lo vamos a reincidir en el catálogo. Los índices, ¿cómo se combinan las 3 características que se valoran genéticamente para las pruebas de selección de caballos jóvenes? Ahora mismo tienen estos pesos. Es decir, el tiempo en marcha es un 50% de ese valor y las otras 2 características son un 25%. Y para los caracteres que se valoran genéticamente en las pruebas federativas, el 60% del peso del índice es del puesto y el 40% es de la probabilidad de no ser eliminado. Estos índices, lógicamente, igual que las características que se valoran genéticamente, pueden ser cambiantes cada año. ¿De acuerdo? Bien, ¿desde cuándo se está haciendo valoración genética? Se está haciendo valoración genética, para el RAID desde el año 2012, que se publicó el primer catálogo exclusivo para la raza. Desde entonces se han publicado 9 catálogos. Os pongo los 5 últimos, todos los tenéis disponibles, como sabéis, en el Ministerio y seguro que Manuel los tiene disponibles en la web de la asociación. Estos catálogos salen anualmente porque la valoración genética se realiza de forma anual.
¿Cuál es la estructura de un catálogo de reproductores? Espero que alguno o la mayoría de los que estáis escuchando hayáis tenido la oportunidad de echarle un vistazo al catálogo. Voy a hacer uso del índice para ver la estructura y luego iremos directamente a las fichas a interpretar valores. En el catálogo vais a ver una primera parte en la que hay pues, una introducción. Es un poquito lo que yo he contado. Quizás en los catálogos, con el ánimo de no, digamos, saturar con mucha información estadística, no se cuenta todo esto que os he contado yo de los valores concretos de heredabilidad para cada característica. Todo lo he mostrado en la presentación. Sí que se explican las fases del programa, cómo se recogen los rendimientos y una serie de preguntas frecuentes que son realmente útiles para el lector del catálogo. A continuación, se explica cómo es la ficha de valoración genética para RAID, qué información va a aparecer para cada animal que se ha valorado genéticamente para el RAID, y seguidamente aparecen los listados de animales. Aquellos que tienen una categoría, joven reproductor recomendado, por ejemplo, aparece en la página completa en la que aparece una serie de información que la vamos a desmenuzar ahora. Además, veréis que siempre en los catálogos nos gusta añadir una relación de animales que, aunque no han obtenido la categoría, pues sí que en valor genético tienden a ser, vamos, son superiores a la media poblacional, pero no cumplen con algún requisito, desde no ser apto como reproductor a no tener esas dos pruebas finalizadas, de forma que echar un vistazo a estos listados también es útil. Después de los jóvenes reproductores recomendados vienen los reproductores mejorantes. Estos también van a página completa y tenemos, como os digo, tenemos dos. Tenemos unos reproductores mejorantes con prueba de descendencia en los que aparecen la página completa y además aparecen datos de su descendencia. No son, este año afortunadamente hemos incrementado porque la verdad es que se está haciendo una labor muy importante de la asociación para recuperar el máximo de datos y tenemos más de estos animales. Si alguien sigue los catálogos, la publicación de los catálogos, veréis que han aumentado. Y luego tenemos animales de reproductores mejorantes que aún no tienen prueba de descendencia, pues porque no tienen hijos que en los datos, digamos, porque al final ya sabéis que todo lo que os he dicho al principio, todo viene de los datos. Si los hijos aún no tienen datos, pues no pueden ser valorados genéticamente, pero sí que es cierto que son animales que cumplen los requisitos de índice genético superior a la media y de precisión. Además, también aparece una relación de animales que no son aptos como reproductores, pero bueno, os puede dar una orientación. Ahí están los animales que están castrados. Son animales genéticamente buenos, pero que lógicamente no van a poder transmitir su genética a la siguiente generación, pues porque no son aptos como reproductores, pero sí que nos sirven un poco como indicador. Y como sabéis, el catálogo de la raza, de pura raza árabe, también lleva una parte de concurso completo de equitación. La valoración genética de concurso completo de equitación no os la he contado en este seminario porque no es ánimo de tampoco excederme en la información que damos. La interpretación, digamos, del catálogo es la misma que voy a dar para el RAID, con lo cual yo creo que con lo que vamos a ver para el RAID se os va a quedar todo bastante más claro. Bien, ¿qué vamos a observar en el catálogo para cada animal? Para aquellos animales que aparecen a página completa. Lógicamente, va a haber una primera parte en la que se identifica al individuo. No hay mayor misterio en esos datos. Sí que es interesante ver el número de participaciones con la que se ha hecho la valoración genética, ¿vale? Porque vais a ver fácilmente que, bueno, cuanto más participaciones tenga ese animal, pues seguro que tiene más precisión que otro que tiene menos participaciones, aunque depende también de otros factores, pero sí que es interesante que esa parte la observéis para saber si esa valoración genética, si ese animal tiene dato propio o solo se sirve de sus descendientes, que nos puede pasar. Además, también tenéis la genealogía hasta nivel de abuelos. En la genealogía hasta nivel de abuelos, lo interesante es ver los índices genéticos globales, que son todas las características parciales combinadas, para cada uno de ellos, porque así se puede ver, digamos, por qué vía, digamos, los animales son superiores a la media, si por la vía padre o por la vía madre, o hay veces que por los dos sitios. Es interesante verlo también. Pasamos a una parte en la que ya están los valores genéticos, que van a estar en media 100 y aquí, lógicamente, aparecen solo animales superiores a 100.
como os he contado previamente cómo se estandarizan estos valores, pues esto ya espero que os resulte, digamos, más amigable. Para las pruebas de selección de caballos jóvenes, los caracteres que se valoran genéticamente, pues os van a aparecer 3 valores, uno para cada uno de ellos, para el tiempo en marcha, para el tiempo de recuperación y para la probabilidad de no ser eliminado. Es decir, digamos que se desmenuza, o sea, aparte del índice genético global, vais a tener estos valores genéticos que podemos llamar parciales para cada característica. A los jóvenes reproductores recomendados no se les exige precisión, lo hemos dicho anteriormente, pero sí aparece esa información en el catálogo. No se les exige, pero sí es algo que el ganadero puede valorar en los animales, aunque no se les exija, pues puede saber en qué rango está. Estamos utilizando asteriscos como podríamos estar utilizando directamente el propio valor. Esto ya es cuestión de estética del catálogo. Aquí al principio pues viene por estrellitas. Cuanto más estrellitas, más precisión tiene esa valoración genética, ¿de acuerdo? De forma que cuando veamos la ficha, pues podremos ver la precisión, aunque no se exija. También cuando tengamos la ficha para datos, vamos con datos de pruebas federativas, perdona, antes de datos de pruebas federativas voy a recordaros el índice genético global. O sea, estas 3 características se combinan en un índice genético global que os he comentado antes. ¿Os acordáis que os he comentado que el mayor peso lo tiene el tiempo en marcha y las otras 2 características un 25%? Y lo interesante del índice genético global es que todos los animales que aparecen en el catálogo tienen lógicamente un índice superior a 100, pero cuando veáis los valores genéticos parciales, puede ser que alguno no sea superior a 100 porque compense con los demás. Vamos a ver ejemplos. Y eso puede ser esa información también útil. E igualmente, este índice genético global aparece con una precisión que que digamos que también es una combinación de la precisión de los diferentes caracteres, cada una con su peso. En cuanto a los caracteres que se valoran con datos de pruebas federativas, pues vamos a obtener lo mismo, aunque es cierto que como con estos datos se obtienen los reproductores mejorantes, aquí sí que va a aparecer el valor de precisión. O sea, no utilizamos asteriscos, estamos empleando el valor propiamente dicho y todos esos valores van a ser superiores a 0,5 de todos los animales que aparecen en el catálogo. Tenemos, como para las pruebas de selección de caballos jóvenes, los datos parciales. Para cada valor genético parcial de cada característica, una precisión. Y además un índice que combina esas 2 características. Que además veremos que igualmente, aunque el índice genético global sea superior a 100, en algunos casos, algunas de las características no tiene por qué superar el 100 porque compensa una con otra. ¿De acuerdo? Y por supuesto acompañado de la precisión, que como sabéis, bueno, cuanto mayor sea mejor, porque es lo que nos va a decir cuánto yo me puedo fiar de esa valoración genética y bueno, asegurar que ese valor genético de ese animal no va a cambiar con la siguiente valoración y que además va a transmitir a su descendencia esa genética. Bien, vamos ya con las fichas propiamente dichas. Os la he explicado por partes y ahora os la muestro en conjunto. Este animal tiene 4 participaciones propias. En su genealogía vemos que todos sus ascendientes tienen un índice genético global superior a 100, es decir, no destaca una vía u otra. Para los parciales, que destaca en cada una de las 3 características y tiene un índice genético pues, de 112 que está bastante por encima de la media, son un poco más de 12 puntos. Precisión, 5 asteriscos con 4 participaciones. ¿De acuerdo? Entonces, este es yo espero que después de lo que hemos visto veáis esta ficha y podáis un poco entender qué es cada cosa, podáis entenderlo con lo que os he comentado. De todas formas, ahora podemos resolver preguntas. Otro ejemplo. Este siguiente animal también tiene un índice genético global superior a 100. Es un poquito inferior al anterior. Su valoración genética se ha hecho con 2 datos propios únicamente. Vemos en los ascendientes que hay una vía que destaca más, que en este caso es la vía madre que la vía padre. Y además
Si nos acercamos y echamos un vistazo a los valores parciales, estamos viendo que es un animal que está teniendo muy buenos resultados genéticos para el tiempo de recuperación, es decir, es un animal que recupera muy rápido, pero sí que es cierto que en tiempo en marcha es un animal que tarda más en recorrerlo, digamos que está compensando una cosa con otra. Y en probabilidad de no ser eliminado queda un poquito por encima de la media. Estos datos parciales, ¿por qué son útiles? Son útiles, a ver, está claro que cuando queremos elegir un animal, cuanto mayor valor genético tenga, mejor, y cuanto más precisión, también. Pero dentro de lo que podemos elegir, nosotros podemos tener animales que en nuestra ganadería que no tengan ningún tipo de problema con este índice y sí que queramos recuperar subir este. Entonces, por eso es bueno también mirar los valores genéticos parciales, no solo el índice genético global. ¿De acuerdo? Estos serían dos ejemplos de pruebas de jóvenes reproductores recomendados. Veis que vemos que son las 3 características de prueba de selección de caballos jóvenes y el índice genético global, que está marcado con la precisión con asteriscos. Ahora os voy a mostrar 3 fichas de reproductores mejorantes, que la interpretación es similar, solo que cambian los caracteres. Este reproductor mejorante tiene 8 participaciones propias, además de los colaterales y descendientes que tenga, igual que los caballos jóvenes. A todos se les tienen en cuenta los colaterales y los antecesores. Y por supuesto en los mejorantes también los descendientes que ya han tenido oportunidad de tener hijos. Igual aquí, digamos, tanto por la vía padre como por la vía madre, el índice genético global es superior a 100 y este animal destaca en las dos características. Tiene un índice genético global que supera en 11 puntos en la media. La precisión es 0,53, un poquito más del mínimo que se exige. Veamos el siguiente individuo. El siguiente individuo tiene 20 participaciones propias. Veis que la precisión ha incrementado considerablemente de su valoración. Lo vemos también en los parciales. Es un animal que sí que le destaca una de las dos vías, la vía madre más que la padre. Y en cuanto a valores genéticos, veis que tiene un buen índice para puesto clasificatorio, pero sí que es un animal que para acabar la carrera puede tener dificultades. Compensa, ¿de acuerdo? Por eso digo que no solo hay que mirar esto, hay que mirar también los parciales. Al siguiente individuo que os voy a mostrar le pasa al contrario. Es un animal que también tiene un índice genético global superior a 100, tiene menos participaciones que el anterior. Igualmente hay una de las dos vías que es superior a 100 y más que la otra, y le pasa justo al contrario. En probabilidad de no ser eliminado, este animal tiende a terminar las carreras, aunque bueno, no tenga un puesto clasificatorio notable. Bien, estos son los datos que aparecen en cada ficha de los animales y cómo, en la siguiente diapositiva simplemente los voy a hacer un caso muy sencillo de, bueno, cómo yo puedo predecir cómo va a ser el hijo de dos individuos que tienen valoración genética. ¿Cómo uso yo esos datos? Bien, voy a utilizar los dos ejemplos anteriores. Voy a suponer que el de arriba es la hembra y lo cruzo por este que es el macho. La hembra tiene este índice genético global, el macho tiene este, y también vemos que en los parciales el índice genético global es parecido, pero los parciales son distintos. ¿Cuál es el valor esperado de una hipotética descendencia de estos dos individuos? Estamos trabajando, hemos hablado antes de la parte aditiva de los genes. Lo bueno que tiene la parte aditiva de los genes es que el hijo va a tener, va a tener la mitad de la parte aditiva del padre y la mitad de la madre. Es decir, el descendiente va a tener un promedio de los valores genéticos de los progenitores. Para el puesto clasificatorio, pues la mitad de la madre, que está aquí, computada, y la mitad del padre. Ese valor es 104. Ese es el valor esperado de un hipotético hijo. Lógicamente a este sumatorio le falta es un parámetro que se llama desvío mendeliano, que es lo que hace que dos hermanos completos no sean idénticos. ¿De
acuerdo? Ese desvío mendeliano me va a poder hacer que ese índice me vaya hacia arriba o hacia abajo, lógicamente, pero en promedio va a ser el valor genético de los progenitores. Lo mismo pasa con la probabilidad de no ser eliminado. Promedio digamos, el promedio de los progenitores sería la mitad de la madre más la mitad del padre que está aquí. Me sale ese valor. Y para el índice genético global, lo mismo. De forma que cuando los valores genéticos están estandarizados a media 100, desviación típica 20, pues digamos que todas las características que aparecen en el catálogo son comparables y yo puedo, digamos, hacer valores esperados de una hipotética descendencia si estoy pensando en utilizar un individuo de ese catálogo. Bien, me quedan solo ya tres pinceladas. Esto serían lo que yo me quiero adentrar en las fichas del catálogo. Y finalmente lo que os voy a mostrar son datos generales de lo que se ha conseguido con el programa de mejora desde que está funcionando. Estos datos son de ARCA, del Ministerio. Los podéis consultar. En esta primera figura lo que os he mostrado son ganaderías colaboradoras por año. No son datos acumulados, ¿vale? En el primer año hubo un incremento porque es un acumulado de varios años, pero estos años que veis después, las colaboradoras de justo es el año de referencia. Estamos contentos porque ha habido un incremento, es decir, una ganadería colaboradora no es simplemente un propietario del cual de sus animales se tienen datos. O sea, se están pudiendo conseguir datos, bien sean de las pruebas de selección de caballos jóvenes o de las pruebas federativas que estamos manejando. Con lo cual hay una tendencia a incrementarse. Esto es una buena noticia para el programa de mejora. En cuanto a animales valorados genéticamente activos, ya sabéis que los activos son animales que son aptos como reproductores en ese momento. Es digamos una tendencia ascendente. En el último año pues tenemos más de 1.000 hembras y más de 1.000 machos activos valorados genéticamente. Esto constituye, si el censo actual, según el censo actual, pues es un 12% de la población que tiene valor genético ya, con lo cual es un dato importante porque estamos manejando todavía pocos datos. Y en cuanto a los catálogos, a las categorías genéticas que se han ido obteniendo, estos no son datos acumulados, estos son datos, número de animales con cada categoría que se ha publicado en cada uno de los catálogos. Si nos fijamos en los jóvenes reproductores recomendados, que son los azules y los naranjas, pues si os fijáis hay años que no hay machos, ¿vale? Por esta dificultad que hay. O sea, los machos que son genéticamente, son buenos, pero están castrados, no tienen material reproductivo conservado, con lo cual no pueden adquirir la categoría genética. Y igual pasa con los reproductores mejorantes, tiende a haber muchas más hembras que machos por esa misma razón. Si os fijáis, pues en el último año ha habido un incremento para reproductores mejorantes, principalmente hembras. También estamos muy contentos con ese resultado, lo que significa que vamos aumentando la cantidad de datos, vamos aumentando la precisión de esa valoración genética y vamos dando oportunidad a que más animales salgan en el catálogo. Bien, este es el panorama actual. Va todo funcionando bien y bueno, pues el programa de mejora no es algo estático, está siempre añadiendo nuevos caracteres, haciendo nuevos estudios, incorporando más datos, no es estático. Las valoraciones genéticas para todos los animales se repiten cada año, se publica un catálogo cada año que puede ser cambiante, hasta que no tengamos precisiones de uno, los valores genéticos pueden ser cambiantes. Se está haciendo un poco por 3 pinceladas que os quiero que llevéis, que pues, cuando se tengan datos suficientes de calificación morfológica lineal, vamos a hacer una valoración genética también para morfología y se va a poder ver correlación con la funcionalidad. Se está en continuo cambio de los índices, búsqueda de nuevos caracteres que tengan, que expliquen mejor, o sea, que nos permitan de forma más rápida conseguir el objetivo de selección.
siempre se está abierto a nuevos caracteres. Y bueno, también yo creo que la asociación está detrás también de crear un banco de germoplasma, pues, para evitar este tipo de, bueno, pues, los animales castrados que no tienen el material reproductivo conservado y luego, después de una valoración genética, tienen un buen índice genético, pues es una pena que no puedan utilizarse. Y bueno, yo creo que no me quiero extender más, que ya además que llevo casi una hora. Ya lo único, pues intentar responder las preguntas que podamos entre todos y bueno, quedo a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Isabel. La verdad que ha estado genial, muy aclaratorio creo que para todos. Y bueno, a los espectadores os recuerdo que en vuestras pantallas, en la parte inferior, os aparecerá un botón de preguntas y respuestas y ahí nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas. Yo, si te parece bien, Isabel, bueno, y también Manuel, os voy a ir leyendo algunas que nos han ido llegando ya, en lo que también la gente se va Yo Es también. importante, si vosotros tenéis control, por no dejarme ninguna, si mientras haya tiempo, claro. Yo encantada. Y yo tengo de las redes sociales también, ahí me han llegado unas pocas. De pues, la gente que lo si está viendo quieres por YouTube. empezar tú, Manuel, como quieras. Vale, a ver, me preguntan que si nosotros estamos haciendo las valoraciones genéticas en las pruebas de selección de caballos jóvenes, que al final son pruebas de poca distancia, ¿serviría después para caballos que vayan a correr un 160? Es decir, si el objetivo final al final de un caballo de raid es correr un 160, ¿serviría estas valoraciones genéticas? Eso es una muy buena pregunta, porque además es que está a la orden del día. Hice el cálculo el mes pasado. O sea, está como quien dice, casi recién salido del horno. Nos preguntábamos si los índices genéticos que se calculan en caballos jóvenes, porque como habéis visto son diferentes caracteres, porque las pruebas son de otra idiosincrasia, sirven para predecir el futuro rendimiento en pruebas federativas. En valores de correlación estamos en torno a 0,4, ¿vale? Puede ser digamos, al que no, a lo mejor no está acostumbrado a ver este tipo de estudios, puede parecer baja esta correlación, pero no lo es. O sea, tenemos un valor de correlación entre lo que es el índice genético de un animal joven con respecto a lo que luego va a conseguir. Es un buen resultado. O sea, es lo que están viniendo, vamos, los programas de mejora centroeuropeos están teniendo valores inferiores a ese. Así que estamos muy, muy contentos. O sea, sí que se puede decir que es predictor. Después, bueno, también quería dar el dato, ¿no?, de que cuando hablamos de pruebas federativas, nos referimos a toda la que participe la Real Federación Hípica Española, es decir, las autonómicas. Todavía estamos en proceso, pero todavía no estamos utilizando ese dato. Eso es muy importante, Manuel, porque ahora mismo los datos, digamos, que se ceden son de pruebas nacionales y nos falta volcar todos esos datos de pruebas federativas, que sería fundamental. O sea, sería dar un paso de gigante, sobre todo en las precisiones en la cantidad de animales valorados genéticamente. También desde la asociación, y supongo que con tu opinión también es la misma, hay que hincar un poco el pie en el sentido de que la gente, cuando registra un caballo o da de alta un caballo en la federación, tenga bien recogidos los datos del microchip. Porque Sí, yo te agradezco, Manuel, que lo digas. Yo lo he intentado ir diciendo así de forma sucinta en la presentación. Los datos son importantes. O sea, el programa de mejora no funciona sin datos, y si el animal va a la carrera y no queda bien registrado, su dato no existe. Entonces es importantísimo que se recojan microchips ULN, que se puedan trazar a los libros genealógicos y que por supuesto se recojan todos los datos, tanto de rendimiento como factores ambientales. Sí. Muy bien, después también me han preguntado, creo que es una pregunta muy sencilla, pero me han dicho que cómo hacen para que el caballo salga en el catálogo de reproductores. Bueno, pues ¿cómo hacer? Primero hay que recoger los datos y segundo, el caballo tiene que ser genéticamente destacado. Es cierto que estamos trabajando con precisiones que no son de 1, con lo cual los valores genéticos son cambiantes. Es decir, un animal que este año no ha salido superior a la media, el año que viene con más participaciones lo puede ser. Con lo cual, lo fundamental para que un animal salga en catálogo es que tenga datos registrados en pruebas de selección de caballos jóvenes y pruebas federativas. Perfecto. También me han preguntado que si es necesario competir para salir en el catálogo. Hay animales que, si habéis echado una ojeada al catálogo,
hay animales que tienen prueba de descendencia y que son animales muy, digamos, antiguos, que tienen edad avanzada, ¿no? Y a lo mejor no se tienen datos de ellos mismos en las bases de datos, pero sí que se tienen de los hijos. Entonces esos animales salen valorados genéticamente. No hace falta competir para que un animal tenga valoración genética, pero sí es cierto que, por ejemplo, para ser un joven reproductor recomendado, que no se exige precisión, ¿vale? La precisión es un parámetro que me mide cuánto me puedo fiar del valor genético, sí que se necesita competir y acabar la carrera, ¿vale? Muchas gracias, Isabel. Sí. En este sentido, también nos preguntan que los caballos que han participado en pruebas de caballos jóvenes y no están en el catálogo, que si quiere decir que no son aconsejables como reproductores. Digamos que el catálogo no excluye a ningún individuo. Digamos que el catálogo es una herramienta que te dice que, bueno, por aquí parece que este individuo va a tender a tener un índice genético y va a transmitir. Los jóvenes, al no exigirse precisión, digamos que no estás apostando al 100%. No se exige precisión, digamos que apuntan a que van a ser genéticamente buenos y que en un futuro puedan ser reproductores mejorantes, pero no están probados, no están testados del todo genéticamente porque tampoco tienen descendientes. ¿Vale? Entonces, ¿un animal que no sale en catálogo no se puede utilizar como reproductor? Claro que no. O sea, los animales que aparecen en catálogo son, digamos que se recomienda usarlos si uno quiere luego ver cómo responde, ¿no? El programa de mejora, si está funcionando las valoraciones y si luego eso funciona. Pero, vamos, no quiere decir, un animal que no sale en catálogo no quiere decir que no se pueda usar a día de hoy. Es recomendable utilizar los animales que aparecen en catálogo si uno quiere hacer selección genética, pero obviamente los que no salen también se pueden utilizar, no se busca eso con la publicación del catálogo. Bueno, nos preguntan también que cómo recomendaríais para tener más datos o cómo aumentaría esta cantidad de datos. Bien, pues esto es una estrategia, además Manuel está detrás de ella. O sea, la participación en las pruebas de selección de caballos jóvenes se ha visto incrementada en los últimos años, es un poco difusión, que, bueno, pues, que los participantes vean que esto es útil para el programa de mejora y porque ya sabéis que lo que va a pruebas de selección de caballos jóvenes está más controlado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque es la asociación la que lo está controlando. Y en cuanto a pruebas federativas, la Real Federación Hípica Española ha colaborado desde siempre con nosotros. En nuestro grupo de investigación Meragen estamos más que agradecidos a su colaboración porque nos cede de forma altruista los datos que ellos tienen informatizados. La estrategia, yo un poco aunar esfuerzos. Es decir, si faltan datos de las federaciones autonómicas, pues intentar poder aunar sistemas de informatización, porque lógicamente los datos cuando están en diferentes formatos, están en diferentes sistemas o están en papel, pues puede ser un mundo recuperarlos. Entonces hay que tender a que primero se tiene que tender a recoger bien el dato del animal y bien identificado, es decir, ULN microchip, o sea, el animal tiene que estar bien identificado, eso es una cosa fundamental para tomar nota ya en cualquier concurso de cualquier disciplina. O sea, el animal tiene que estar bien trazado con su genealogía. Y luego, en cuanto a diferentes controladores o diferentes receptores de datos, es un poco aunar la base de datos, un poco en diálogo. Yo creo que si a poco esfuerzo se pueden conseguir, digamos, valoraciones genéticas con mejores precisiones si aumentamos la cantidad de datos. Así que yo creo que la estrategia es pues la que está haciendo un poco la asociación, intentar aunar las diferentes federaciones y ver si se pueden volcar los datos de alguna manera y que ellos vean también una repercusión. Esos datos sirven para todos los programas de mejora, no solo para el pura raza árabe, para todas las razas de España. Yo quiero comentar que bueno, nosotros sacamos el catálogo de pura raza árabe, pero dentro de las valoraciones genéticas también hay algunos caballos que destacan siendo anglo-árabes y también tienen su valoración genética en el catálogo de reproductores de anglo-árabe. Sí, exactamente. Las valoraciones se hacen por disciplina. Nosotros aquí en la Universidad Complutense hacemos la valoración genética para la disciplina de RAID y aparecen todos
todas las razas y luego cada asociación publica los suyos. Igualmente también es muy interesante ver los caballos que son anglo-árabes cómo compiten, porque al final es un dato un registro de sus padres también. O sea, también vemos cómo funcionan los sementales árabes. Esa es una ventaja del pura raza árabe, es conectora de muchas razas porque digamos, es fuente de genética para muchas razas derivadas. Bueno, nos entra también otra pregunta, que si el caballo no lo llevamos a competir, pero sí realizamos un apunte de datos de precisión de los entrenamientos, ¿podrían tenerse en cuenta a la hora de presentarse al programa de mejora? Eso es también una buena pregunta. El control de rendimientos tiene que ser lo más estandarizado posible. Es decir, uno puede recoger datos de entrenamiento, pero aquí en España, de hecho, cuando se iniciaron los programas de mejora genética en equinos, se habló de montar centros de testaje en que los animales no fueran a competir, sino a entrenarse y coger datos de esos entrenamientos. Pero para eso tiene que haber, digamos, un ambiente común. Es decir, cuando uno lleva a los animales a un concurso, tiene un grupo de animales compitiendo a la vez. Entonces, tiene, digamos, un grupo, entre comillas, de comparación. Y podemos descontar ese efecto. Si nosotros solo tenemos datos, por ejemplo, de una ganadería en la que se ha hecho un entrenamiento, digamos, no tendrían que pasar todos los animales por esa ganadería para poder igualar y poder, digamos que los datos, la vía más fácil de recogerlos a día de hoy en España es mediante competición. O bien sea, sí que es cierto que la calificación morfológica lineal sí que se puede hacer en ganadería porque son datos morfológicos lineales y digamos que el animal no compite uno con otro para conseguir el rendimiento, pero los datos de carreras sí que son importantes, los datos de competiciones. Otras características, perdona Manuel, otras características sí que se pueden, por ejemplo, se han hecho estudios de heredabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y de su correlación con la funcionalidad. Eso sí que es una característica que sí que se puede medir o en una prueba de campo o en ganadería. Eso sí que sería factible. De hecho, lo que tú comentas, que estamos recogiendo datos de calificación morfológica lineal en la ganadería, aprovechando que vamos a cualquier RAID, siempre visitamos las ganaderías que tengan mayor número de animales cercanas, tanto de morfología como de RAID. No, al final es un número de datos de medidas del caballo, con lo cual nos serviría posteriormente para análisis. Después preguntan una cosa, que sí es verdad que hay mucha gente que tiene la duda. ¿Se recogen datos de prueba de los animales que corren fuera de España? Se recogen los datos de la Real Federación Hípica Española, sí que recoge datos de animales internacionales, sí están las pruebas de caballos internacionales, vamos, de competiciones internacionales. Exacto, no todos los concursos, pero siempre que participe la federación, sí se recogen, sí se analizan. En el sentido de lo que decías, Manuel, nos preguntan que cómo se puede hacer ganadería colaboradora. Como apuntaban en la gráfica. Lo puede explicar Isabel. con que tenga datos, es decir, una persona que lleva su caballo a una prueba de selección de caballos jóvenes ya pasa a ser ganadería colaboradora, está aportando un dato al esquema de selección. A mí me han preguntado también por redes sociales que cómo se sabe si su caballo tiene datos. Pues si es un animal que ha participado en prueba de selección de caballos jóvenes, directamente se lo puede contactarte. Si es de Real Federación, si es un concurso a nivel nacional y el caballo estaba bien identificado, sí que está dentro. ¿Vale? Claro, es que la mayoría de problemas siempre está con la identificación, ¿verdad, Isabel? Es el mayor problema que pierden tenemos. muchísimos datos. Se pierden muchísimos datos con un animal que no se identifica bien, no se puede trazar su genealogía, es un dato que se, o si no está bien registrado su rendimiento o cualquier otra causa que lo haga, excluirle. ¿Vale? Pero sí que se puede, si alguien a nivel particular tiene alguna... Obviamente los datos no se publican de todas las valoraciones genéticas, bueno, los concursos son públicos, desde luego, la Real Federación los tiene publicados, pero si alguien tiene alguna curiosidad, pues nos puede preguntar, desde luego. Sí, conmigo pueden contactar perfectamente desde cualquier red social o por mi correo, que es info@eca.es. Me preguntan por el caballo y siempre que la persona que pregunte sea el propietario del ejemplar, sí se puede mandar la valoración genética.
Juanma, ¿alguna pregunta más? Sí, mira, preguntan que cómo consideráis las genéticas que no están en el libro genealógico español. A ver, sí que hay, bueno, si echáis un vistazo al catálogo, yo creo que sí que hay animales importados que están inscritos y que se trazan la genealogía hacia atrás. Vamos, si el animal está inscrito en el libro genealógico, sale. O sea, quiero decir que se tiene en cuenta. Y además este año hemos hecho un especial esfuerzo con muchas de las genéticas francesas, pero sí, siempre que tenga el ejemplar que participe, esté escrito en el libro, toda la genética hacia atrás está registrada. Nos preguntan, ¿se podrían incluir otras mediciones como valorar el tamaño cardíaco o valoración de la capacidad aeróbica como predictor del alto rendimiento? Esos caracteres son muy objetivos. O sea, son caracteres muy, digamos, desde el punto de vista experimental y desde el punto de vista de la investigación son muy útiles. Pero cuando se piensa en caracteres que útiles para un programa de mejora, tienen que ser caracteres que puedan ser medidos en la mayor parte de la población, o al menos tener la oportunidad de poder medirlos. Lo que son capacidades cardíacas y demás, en los que a lo mejor hay que hacer un análisis en cinta rodante, un análisis biocinemático que se ha contemplado a nivel experimental y se ha hecho en algunos caballos de esta raza y en otras, digamos que da información, pero no sirve para hacer valoraciones genéticas globales para toda la población, porque nosotros necesitamos datos cuantos más mejor, pero sí que son caracteres sin duda muchos, digamos que se pueden medir con más objetividad, tanto la capacidad aerobia como lo que es la capacidad cardíaca del caballo. Son datos útiles, pero ahora mismo, desde luego a nivel experimental, muy útiles, pero a nivel global de la población no se podrían contemplar. Es inviable recoger una cantidad de datos tanto como las que tenemos, 7.000 datos de participaciones, y ya son poquitos, necesitamos más aún. Sí que son caracteres útiles, pero a día de hoy, digamos, en mi opinión, vamos, no se podrían, a nivel global, no se podrían implementar. Bueno, y de momento la última que nos ha entrado es a la hora de elegir un semental, ¿qué es más importante, el IgG o la precisión? Eso es una buena pregunta. Digamos que uno puede tener dos situaciones. Yo tengo me voy a inventar las dos situaciones. Yo tengo una yegua, ¿vale? Que está compitiendo y la voy a alejar de la competición X, vamos, un tiempo, un corto periodo de tiempo. Es decir, que el potro que me salga necesito que tener una cierta garantía que me va a salir genéticamente superior a la media. Entonces ahí miraría mucho la precisión, aunque no tuviera una ganancia en valor genético de la descendencia muy grande. Si tengo muchas yeguas que voy a ponerlas todas a cubrir, pues sí que, digamos, me puedo arriesgar un poquito, ¿no? Me voy a los que tienen más índice genético y aunque tenga un poquito menos de precisión, pues me arriesgo un poco más, ¿vale? Digamos que son dos parámetros que hay que mirar todo el rato y no se le puede quitar el ojo a uno ni al uno ni al otro. Va a depender mucho de la situación. Cuanto más valor genético mejor, pero con una cierta precisión. Dentro de las precisiones, cuanto más mejor. Y de luego dependiendo de eso que os digo, o sea, un ganadero que tiene muchas yeguas a cubrir y que bueno, va a intentar que salga, ¿no? Aunque tenga un poquito de menos precisión, se arriesga, pero si solo tengo una yegua, pues voy a lo seguro. ¿Vale? Uy, perdón. Otra que nos acaba de entrar es ¿por qué comprarlos en España y no directamente en Oriente Medio? No sé si esta pregunta... Bueno, a ver, es una pregunta que la verdad es que bueno, la puedo contestar dando mi opinión, ¿no? O sea, uno cuando pone en funcionamiento los programas de mejora genética en España es porque uno quiere hacer su propia genética, ¿no? ¿Para qué importarla si podemos hacer la nuestra? Por supuesto que hay que importar porque yo soy partidaria de cuanto más abiertas las fronteras, importación, exportación, mejor, ¿no? Por supuesto que se puede importar un caballo bueno, igual que nosotros podemos intentar seleccionar los nuestros y también exportarlos, ¿no? Totalmente, de eso por lo menos nosotros también vamos a ayudaros en todo lo que podamos. De hecho, eso, la semana que viene vamos a Dubái a ver si es un poco fructífera
Muy el bien. viaje. Y bueno, por mi parte, de momento no ha entrado ninguna pregunta más. Si queréis comentar algo, Isabel o Manuel. A mí me han escrito otra ahora mismo, que de hecho ya me la hacen bastante, que es por qué no se hace un programa de mejora genético para show. El programa de mejora genético, eso es que esta pregunta me va a gustar responderla. A ver, el programa de mejora del caballo pura raza árabe es para morfología y para funcionalidad. Se busca morfología funcional sin que perder las características raciales. ¿Por qué no se puede hacer? Es que, digamos, la pregunta quizá yo la formularía, ¿por qué no se pueden utilizar los datos de show, ¿no? Exacto, para para hacer valoraciones genéticas? Esos datos son muy interesantes y yo siempre animo a recogerlos y a tenerlos informatizados. El problema que tenemos con los caracteres que se recogen en los shows, o sea, con las características de morfología que se recogen en los shows, es que es justo un problema de la mejora genética equina. O sea, los caracteres están cargados de subjetividad, ¿no? Entonces, yo si parto de un dato subjetivo, ya me va a costar muchísimo más quitar el componente ambiental, aparte de que voy a coger ya un dato en sí mismo sesgado. Digamos que esto suena un poco raro, ¿no? Que por ley es recomendado que todos los análisis morfológicos que se hagan dentro de una población de equinos, y esto no es aquí en España, esto es a nivel de Europa, y esto está absolutamente instaurado en Europa, se hagan mediante calificación morfológica lineal. Esto no está en contra de las calificaciones que se recogen en los shows. De hecho, es complementario y utilizando la calificación morfológica lineal tú puedes llegar a las puntuaciones de los shows, ¿vale? Porque, digamos, no es que nos empeñemos, ¿no?, en utilizar la calificación morfológica lineal aquí en España y en Europa. Todas las razas europeas, lo que más tienen avanzado además a nivel global y que es extrapolable de unas razas a otras, son los sistemas de calificación morfológica lineal. ¿Por qué este sistema y no el otro? Pues porque, voy a hacer un ejemplo muy rápido. Cuando nosotros vamos a un show y obtenemos una puntuación global de una región, por ejemplo, cabeza, cuello, es una región grande, ¿vale? Si el animal tiene un 7, o sea, ahí lo que están describiendo es cuánto se acerca al ideal, ¿no? Esa región. Y tiene un 7. O sea, pero tiene un 7 ¿por qué? ¿Dónde falla? ¿En el cuello o en la cabeza? ¿En el perfil? ¿En dónde falla? No es un dato suficientemente objetivo para que yo pueda hacer una valoración genética y yo pueda, digamos, desde el punto de vista científico, dar un dato genético sobre ese animal. La calificación morfológica lineal analiza el animal digamos, divide el animal en más regiones y lo que hace es describir, no dice cuánto se acerca a un ideal. O sea, describe. O sea, la cabeza es cóncava o recta, o sea, con una escala de 1 hasta 7, y entonces eso ya es una información útil para poder hacer una valoración genética. Entonces, los datos de los shows se pueden recoger y se recomienda que se recojan, pero no se puede hacer valoraciones genéticas, porque, digamos, el dato no permite hacer una valoración genética fiable y aparte no aporta la suficiente información. Iríamos a ciegas, ¿vale?, con valoraciones genéticas con esos datos, y eso ocurre aquí en España y a nivel europeo, vamos. Pero son muy útiles esos concursos porque difunden, ¿no? Llegan al público general y hacen promoción de la raza, y desde luego no están contrapuestos al uso, digamos, aplicado también de la calificación morfológica lineal, porque cualquier parámetro que haya en calificación morfológica lineal luego se puede, digamos, extrapolar a una escala regional, que es la que se utiliza en los shows. Claro, de hecho nosotros desde AECA llevamos ya 2 años haciendo la calificación morfológica lineal en el campeonato nacional. Este año, bueno, el año pasado no pudo ser porque no se hizo campeonato, pero los otros 2 años sí la recogimos en todos los caballos que tienen más de 4 años, porque eso es otro de los requisitos para la calificación también, que tienen que ser ya caballos adultos. Sí. Y que yo por mi parte no tengo más preguntas. Bueno, pues por aquí tampoco hay más preguntas, así que si queréis damos ya por finalizado el seminario, que creo que ha sido bastante fructífero. Así que nada, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar al otro lado de la pantalla, y también gracias a Isabel y a Manuel, como no, por dar este seminario y sobre todo esta ronda de preguntas, que creo que ha sido bastante dinámica.
Así que nada, bueno, os emplazo a los que estáis, si os hayáis perdido alguna parte, que lo tendréis en los distintos canales de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias luego. a todos. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.